¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy, veremos el significado de soñar con liendres. Uno de los peores parásitos conocidos son los liendres. Es normal que desde la niñez sepas qué son y qué hacen, y en el peor de los casos puede que llegues a padecerlos en algún momento de tu infancia. Probablemente, todavía recuerdes aquel día en el que llegaste de la escuela con comezón en la cabeza por los liendres. Tanto padres como hijos sufren esta pesadilla. Sin embargo, tan horrible como puede ser sufrir un ataque de estas criaturas, soñar con liendres puede llegar a ser muy agonizante. Los piojos y los liendres son parásitos muy desagradables de ver, tanto en nuestra propia cabeza como en la de alguien más, sobre todo si es una persona cercana a ti. Por ende, soñar con liendres refleja un problema social, donde su interpretación más genérica indica que las personas que están a tu alrededor no son la mejor compañía que puedes tener. Soñar con liendres es explicado por los expertos en onirología como un mensaje de alerta que te indica la presencia de personas tóxicas y de malas intenciones que se encuentran a tu alrededor. Aun si hacemos un análisis fuera del mundo onírico, los liendres han resultado una compañía muy desagradable para quienes en algún momento de sus vidas tuvieron que soportarlas. El soñar con liendres es una experiencia onírica que habitualmente suele acompañarse con la presencia de piojos. Ambos trabajan juntos para revelar la presencia de problemas e inseguridades en ciertas relaciones de tu vida diaria que están causando un cierto nivel de desconfianza en ti. El nivel de desconfianza ha crecido tanto que tu cabeza no está en paz durante el día. No está de más recalcar que este es un sueño que sin duda alguna te causa asco. Incluso, para muchas personas, soñar con liendres es una de las peores pesadillas. Pero en este momento lo importante es descubrir el significado de soñar con liendres. Saber cuál ha sido la razón que llevó a tu subconsciente a mostrarte esta horrible experiencia onírica. Descubrirlo puede ayudarte a no caer en ciertos conflictos o enfrentamientos que pueden ser dañinos para ti. Soñar con liendres de forma frecuente puede indicar que es muy importante que prestes atención a esa situación que te está afectando o que te puede afectar. Eres una persona positiva que está buscando la forma de salir adelante sin importar el costo. Esta actitud ha hecho que ciertas personas cercanas a ti sientan envidia de ello y por ello tratan de hacerte contra, para que no tengas éxito. ¿Qué significa soñar con liendres? Probablemente, no te parezca para nada extraño saber que la mayoría de los expertos oníricos aseguran que el significado de soñar con liendres revela la llegada de contratiempos o problemas. Si no lo solucionas pronto, probablemente llegues a soñar con piojos, el cual es señal de que estás en un momento de conflicto. Si bien, los liendres indican que no se trata de un problema serio, es necesario que los atiendas y le des una solución pronta y determinante para que no puedan volver a desarrollarse. Sin embargo, otros interpretadores de sueños afirman que soñar con liendres se relaciona con ciertos remordimientos que rondan en tu conciencia. Necesitas librarte de estas cargas negativas si en verdad quieres volver a vivir en armonía. Solo necesitas redimir tus malas acciones o hablar con quienes confías sobre esos puntos específicos que están nublando tus pensamientos. Como te mencionamos, si al soñar con liendres, también llegas a ver piojos, debes saber que a tu alrededor muchos están buscando la forma de congraciarse contigo para ganarse tu confianza. Sin embargo, su verdadero plan es hacer tropezar tus planes. Buscarán la manera de meterte en problemas con tal de ellos obtener algún beneficio. Ahora que ya lo sabes, es momento de que prestes atención a tu entorno y prevengas este despiadado ataque contra ti. Soñar con piojos y liendres. Soñar con piojos y liendres es una experiencia onírica que revela dos asuntos importantes: relaciones interpersonales, círculo de confianza, y dinero, ganancias, pérdidas, abundancia o gastos descuidados. Este sueño revela que estás rodeado de una compañía poco adecuada para tu crecimiento. Tus amistades no son honestas contigo. Es una señal de advertencia a la que debes acudir. Sueños con liendres vivos y matarlas. Soñar con liendres vivos y matarlas es un muy buen presagio. Su significado revela que lograrás acabar con todos esos problemas que perturban tu mente, y lo harás en poco tiempo. Esta experiencia onírica también revela la llegada de un nuevo futuro para ti. Con orgullo mostrarás tú ágilmente en los momentos adecuados. Por otra parte, si al soñar que matas liendres ves que éstas se multiplican, entonces debes saber que esos problemas que te aquejan seguirán allí causándote tormento por un poco más de tiempo, ya que por ahora no posees la capacidad necesaria para acabar con ellos de una vez por todas. La razón se debe a que es probable que todavía sientas apego por tus problemas.
Soñar con liendres vivas. Soñar con liendres vivos revela que tus preocupaciones y problemas se están volviendo muy grandes como para que puedas darles una solución tú mismo. La causa se debe no a su tamaño, sino a que fuiste tú quien les dio la potestad para atacarte y dominarte. Es momento de que compartas tus aflicciones con alguien más si en verdad quieres salir de este tormento. Sueños con liendres blancos. Soñar con liendres blancos es un sueño que no es negativo, pero tampoco es positivo. Si bien existe la presencia de problemas en tu vida, debes saber que estos son de un tamaño mucho menor al que imaginas. Sin embargo, no debes descuidarlos. Soluciónalos tan pronto como puedas. Soñar con liendres en el pelo. Soñar con liendres en el pelo se interpreta de la siguiente manera. Existe una persona cercana a ti en quien confías mucho, puede ser tu pareja o un gran amigo. Debes saber que esta persona buscará perjudicarte en gran manera. Lo mejor que puedes hacer justo ahora es dejar a un lado a esa persona, si no te traicionará en poco tiempo. Otra interpretación que los expertos en onirología le dan a soñar con liendres en el pelo es que te encuentras rodeado de malas amistades. Estas son personas que no influyen de forma productiva en tu vida, no te añaden valor. Lo único que hacen en tu vida es ocasionarte problemas en los que jamás pensaste involucrarte. Debes tomar la decisión de apartarte de ellos para que puedas conocer en verdad quiénes son buenas personas. Sueños con liendres en el pelo de otra persona. Soñar con liendres en el pelo de otra persona revela que estás siendo el centro de las críticas, burlas y comentarios indecentes por parte de personas cercanas a ti. Sin darte cuenta terminaste rodeado de personas falsas, envidiosas e hipócritas que solo crean calumnias a tus espaldas. Soñar con liendres en la cabeza de mi hijo. Soñar con liendres en la cabeza de mi hijo indica que hay personas malignas tras ellos que buscan hacerles daño, como también pueden ser acosados constantemente en la escuela. La niñez es una etapa difícil, ya que en ocasiones los niños llegan a ser muy crueles. Si este ha sido tu sueño, es momento de que visites el colegio de tu hijo y converses con las autoridades de la institución para corroborar que tus niños están bien. Sueños con liendres muertos. Soñar con liendres muertos es la forma en que tu subconsciente te revela que estás atravesando muchos problemas en tus relaciones personales, familia, amigos, compañeros de trabajo, lo cual acaba con tu paz. Sin embargo, estas serán fáciles de superar, si es que acaso ya están siendo superadas. Bien amigos, si el video fue de tu agrado dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te deseo que tengas un excelente día, hasta la próxima.